Hola, hola, pues agradeciendo la preocupación solidaria y tratando de poder ubicar dónde están los retos y las tareas que para este conflicto de Chalchihuitán y Chenaló, hoy a estas fechas de enero podemos plantear. Permítanme rápidamente recordar primero, es un conflicto muy largo, de muchos años, que si bien tiene como carácter principal un asunto de tierras, un problema agrario, sin embargo, pues tiene una implicación de orden social y cultural, porque estamos hablando de dos comunidades que históricamente han tenido mucha relación. A veces una era la grande, otra era la pequeña, las familias están cruzadas, las labores, las religiosidades, etc. Y entonces es un largo conflicto no resuelto y que se ha venido agravando. Agreguemos a ese viejo conflicto nuevos rasgos de la problemática que se fueron presentando, en particular una de orden político, cuando por razones que no llega uno a entender con claridad, de repente el gobierno federal priista, queriendo agradecerle al Partido Verde su alianza, que ha sido tan importante para para haber logrado, recuperar la presidencia, se les ocurrió que era muy fácil convertir bases priistas en Chiapas ahora en bases del Partido Verde. Hubo una cesión de cultura y de derechos para que de repente el Partido Verde existiera en Chiapas por la vía de hacer que bases zapatistas se convirtieran en priistas. Y esto no funcionó, a pesar de las dinámicas de usos y costumbres, a pesar de que las comunidades, más allá que el partido, son las que gobiernan. Lo cierto es que esta fue una violación, una provocación, una situación no madurada, no construida, y eso pues ha generado en los 2 últimos años constantes problemas de orden electoral, pre y post electoral, y eso ahí está. Un tercer problema en esa región de los Altos de Chiapas tiene que ver con los grupos armados, con los grupos paramilitares. Recordemos que Chenaló es el mismo municipio donde hace 20 años sucedió la masacre de Acteal, y que son las mismas comunidades que han tenido esa opción de grupos que por la fuerza presionan al logro de sus objetivos, de sus demandas. Y esta problemática pues no solo no está resuelta ni siquiera para el caso de Acteal, tema muy grave ligado al conflicto armado interno que México vive en Chiapas, sino que ahora además pues con grupos que, inspirados en esta situación de impunidad, pues siguen funcionando. Y entonces es del lado del municipio de Chenaló y de las autoridades que ahora se usó a grupos armados de este tipo para que entraran a la cancha en la disputa agraria. Y esto complica mucho las cosas. Y cuarto factor y con eso le paro para pasar a ubicar el momento actual, el hecho de que también recordemos que Chiapas es frontera al sur de México, y por lo tanto toda la problemática de migración y de narcotráfico pues pasa por Chiapas, y esto desgraciadamente ha traído en esta región también situaciones de intereses y de dinámicas ligadas al crimen organizado. Si juntamos todo esto, pongamos entonces el 18 de octubre en esta aspiración que tenían los dos grupos de esperar la resolución del Tribunal Agrario
a solicitud de ambos grupos para que el tribunal dictaminara en favor de uno u otro. Era un arbitraje en que se esperaba que el tribunal favoreciera a alguno de los dos lados, pero se da el 18 de octubre que los grupos armados entran precisamente a desalojar a habitantes y campesinos indígenas de Chalchihuitán que estaban en posesión de las tierras que hoy se disputan. Son 360 hectáreas laborables de lo que estamos hablando, y que cada una de ellas tiene argumentaciones jurídicas para considerarlas propias. Esto es lo que genera lo que es el problema principal que hace visible este conflicto, y es el desplazamiento de más de 5,000 personas de 13 comunidades obligadas por la acción de estos grupos armados. Esa, digamos, sería el marco de este conflicto. Frente a ello, el 21 de diciembre se logra que el gobierno federal reconozca que hay una problemática no resuelta en este conflicto, y entonces se hace una reunión de trabajo junto con el gobierno del estado de Chiapas, con autoridades tanto municipales como comunales de Chalchihuitán y por su lado de Chenaló, con presencia de sociedad civil y de la diócesis de San Cristóbal. Esta reunión obedecía al reconocimiento de que la situación, lejos de resolverse, se estaba radicalizando, se estaba haciendo más compleja, más grave, y es desde esa fecha que hay que entender entonces 4 mesas de trabajo que se establecieron. 2 que tienen que ver con lo inmediato y que el gobierno del estado de Chiapas tiene la responsabilidad principal. Una es la de la ayuda humanitaria, que implica reconocer el desplazamiento. Había una parte que ni siquiera quería reconocer que había desplazados, reconocerlos, reconocer que se derivan de la acción de un grupo armado, no son desplazados por desastres naturales, son desplazados forzados por una situación de acción de grupo armado. Y eso pues implicaba no solo la atención a los grupos, todavía al momento hay más de 1,200 personas desplazadas de sus comunidades, pero la ayuda humanitaria también tenía que ver no solo con atenderlas fuera de su lugar, sino con garantizarles condiciones de retorno. O sea, esta tarea implica que regresen a sus lugares. Y la segunda mesa es la mesa de seguridad conectada con la de la ayuda humanitaria, que se tiene el planteamiento de ayudar a generar condiciones de distensión en la región, que haya presencia disuasiva de fuerzas de seguridad, pero sobre todo esta mesa, tiene la tarea del desarme, porque está claro que mientras estos grupos fuera de la ley sigan actuando, pues no hay condiciones ni de distensión ni de diálogo para los otros temas que tienen que ver con las causas. Estas 2 primeras son las inmediatas, ayuda humanitaria y seguridad, y es solo para resolver los efectos del conflicto a cargo del gobierno del estado con respaldo del gobierno federal. Y las otras 2 mesas, una, la mesa agraria, para trabajar la búsqueda de una solución con base jurídica, pero también una solución que obedezca a un esfuerzo de diálogo y de concertación entre los 2 municipios y comunidades. Esta es una mesa complicada, a la que de parte del gobierno federal, además de la Secretaría de Gobernación, participa la SEDATU, la secretaría que antes era la de la Reforma Agraria y que, llamándose así, tuvo que ver con el origen de los errores de medición que
hace 45 años comenzaron esta disputa formal por la tierra. SEDATU y gobierno del Estado y gobierno federal aceptaron abrir esta mesa para buscar soluciones de fondo. Por supuesto, al principio la comunidad y el municipio de Chenaló no querían aceptar esta mesa, porque para ellos pues era que el tribunal les dé la razón a ellos o no. Permítanme un paréntesis porque es parte de lo complejo, pero resulta que la resolución del tribunal, en estricto sentido, no dictamina a favor de ninguna de las dos comunidades y municipios. Reconoce que hay un error en la medición, en los deslindes, y establece la necesidad de reponer el procedimiento. Pero además, en la resolución hay la explícita intención de acudir a un reglamento, a un artículo 12 de un reglamento, que habla de la necesidad de buscar una conciliación. Es decir, estamos ante el fenómeno de que no puede haber una solución jurídica satisfactoria para las dos partes, porque las dos partes jurídicamente tienen razón. Y entonces esta mesa agraria pues va a tener que generar las condiciones de diálogo y de acuerdo para el tema agrario y de fondo. Por supuesto, esto se tendrá que hacer en un segundo momento, una vez que haya condiciones de diálogo, lo cual solo va a poder ser posible después de la distensión, es decir, después del desarme. Y eso sería una segunda etapa. En esta mesa está más a cargo gobierno federal con respaldo de gobierno del Estado. Y hay una cuarta mesa que también como tal va a tener su momento importante junto con la mesa agraria, y es la que se llama Mesa de Desarrollo. Y es de parte del gobierno federal reconocer que hay una situación de carencias graves en la región y que este conflicto, para poder ser resuelto, necesita también dotar a las comunidades de programas especiales de respaldo, de infraestructura, de producción, de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, en pocas palabras, estamos en dos mesas en lógica de corto plazo, a cargo del gobierno del Estado, y dos mesas de mediano plazo a cargo del gobierno federal. Pero actualmente el punto está en que las dos mesas inmediatas van muy lento. No está operando todavía un auténtico desarme, todavía hay disparos en las noches y hay condiciones que mantienen al desplazamiento fuerte para varias de las comunidades. La ayuda humanitaria ha llegado, pero no está garantizada las condiciones de retorno. Así que la pregunta principal ahorita, ¿de dónde está lo urgente? En lo inmediato, para generar condiciones del desarme y del retorno. Pero eso no resuelve la causa y el fondo del conflicto. Y por lo tanto la pregunta tiene que ser, necesitamos que la solidaridad entienda crear respaldo a las acciones inmediatas, pero después crear respaldo a las opciones profundas que va a implicar un acuerdo entre comunidades, un acuerdo difícil, porque las condiciones entre ellos no es ahora de diálogo. Está por la acción del grupo armado, hay una situación de desconfianza, de polarización, de distancia. Entonces la otra parte será que podamos como sociedad civil, local, nacional, internacional, como procesos eclesiales solidarios, etcétera, también propiciar que se vayan creando condiciones de convergencia que permitan una mesa que en términos jurídicos y políticos resuelva la problemática agraria de fondo y pueda acordar con el gobierno federal todo un programa de desarrollo. Así que estamos en esas dos dimensiones, con esta urgencia por el drama humano que se está viviendo, por el riesgo de violencia que a pesar de estos acuerdos todavía existe,
y por lo tanto ahí es donde tenemos que acelerar que el gobierno del Estado con respaldo federal cumpla en garantías de retorno y en el hecho del desarme. Esto será la mejor manera de que podamos avanzar en la construcción de condiciones de diálogo para una solución profunda y duradera. En esto estamos, Serapaz no es el único actor, nosotros mismos estamos articulados con esfuerzos unitarios y más amplios en Chiapas, tanto de sociedad civil, derechos humanos y diócesis, y nuestra parte pues cuida de ser útil también a este involucramiento y cumplimiento de tareas de parte del gobierno federal. Nosotros estamos, digamos, en las dos dimensiones, en los dos niveles, y por lo tanto les pedimos y les solicitamos que sigan pendientes, sigan activos, y en todo caso claros de que este problema pues requiere esta visión más amplia de su complejidad, pero los necesitamos mucho y les agradecemos que sigan con nosotros. Las comunidades lo ameritan, las comunidades lo merecen, y sobre todo, y con esto termino y agradezco, cuando finalmente hemos sido testigos de que las dos comunidades saben de que este es el momento de parar la situación de violencia. Si no lo logran, se les va a venir por un largo tiempo una situación mayor de polarizaciones y de revanchas. Y las comunidades, no solo las autoridades, han estado sosteniendo este grito de su disponibilidad a la paz, y por eso enmarcando en este esfuerzo clave para esta región de Chiapas, pero clave para el resto del estado, clave para muchas zonas indígenas que viven situaciones de violencia de este tipo. Por eso le da a este conflicto un carácter nacional emblemático que lo hace tan importante. Gracias.